mi esposo, Alejandro, embarazó a mi hermana. Todavía recuerdo exactamente el momento en que todo comenzó a derrumbarse. Era un domingo de mayo, durante nuestra tradicional reunión familiar del Día de la Madre. La primera sin mamá, que había fallecido hace 3 años. Como hermana mayor, me había esforzado por mantener viva esta tradición. La casa estaba impecable. Había cocinado los platos favoritos de todos y hasta había decorado el jardín con las rosas blancas que tanto le gustaban a mamá. Pero algo no estaba bien. Lo sentí desde el momento en que Alejandro cruzó la puerta. Después de 12 años juntos, conocía cada gesto suyo. La manera en que se aflojaba la corbata cuando estaba nervioso, cómo se pasaba la mano por el pelo cuando mentía, el tic en su mandíbula cuando ocultaba algo. Ese día, todos sus gestos delatores estaban presentes. ¿Estás bien, amor?, le pregunté mientras preparaba la mesa. Sí, solo cansado. El proyecto nuevo me tiene agotado, respondió sin mirarme a los ojos. Primera mentira del día. La tensión aumentó cuando Marina, mi hermana menor, llegó. Siempre había sido la alegría de la familia. Risueña, cariñosa, el ojito derecho de papá. Pero ese día entró como un fantasma de sí misma, pálida, ojerosa, y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo que más me inquietó fue ver cómo Alejandro, que siempre había sido cercano con ella, casi su segundo hermano mayor, ahora ni siquiera podía mirarla. Se mantuvo en un rincón, bebiendo más whisky de lo habitual, mientras ella se sentaba lo más lejos posible de él. Durante la comida, el ambiente se volvió casi insoportable. Marina, que siempre devoraba mi pastel de carne, apenas tocó su plato. Alejandro bebía copa tras copa, respondiendo con monosílabos cuando alguien le hablaba. Mi padre, siempre tan perspicaz, me lanzaba miradas preocupadas. «Marina, mi amor, ¿no tienes hambre?», preguntó papá, notando que su hija menor apenas probaba bocado. «No me siento muy bien», murmuró ella, pálida como un papel. «Creo que voy al baño». La vi levantarse apresuradamente, una mano en su boca. En ese preciso momento, Alejandro derramó su copa, el líquido ámbar manchando el mantel blanco que había sido de mamá. Pero no fue el accidente lo que me heló la sangre, sino la mirada que intercambiaron. Una mirada cargada de secretos, de culpa, de algo que no quería entender. Los siguientes días fueron una tortura de pequeños detalles que antes había pasado por alto. Las veces que Marina había venido a casa cuando yo no estaba, las llamadas que Alejandro tomaba en el balcón, las reuniones de trabajo que se alargaban más de lo normal. Todo explotó una semana después, cuando fui a visitar a Marina a su departamento. Quería hablar con ella, entender qué estaba pasando. La encontré en el baño, vomitando. Sobre el lavabo, un test de embarazo positivo brillaba como una acusación. «Marina», mi voz sonó extraña, distante. «¿Estás...?» Ella se giró lentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Su expresión era una mezcla de terror y vergüenza que nunca olvidaré. «Carla, yo... lo siento tanto», sollozó abrazándose a sí misma. «¿Quién es el padre?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Mi hermana bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Alejandro», susurró, y con esa simple palabra, mi mundo entero se desmoronó. Me quedé allí, paralizada, mientras los recuerdos de los últimos meses cobraban un nuevo y horrible significado. Las risas compartidas en las cenas familiares, las veces que los había dejado solos mientras yo trabajaba, la complicidad que siempre admiré entre ellos. Todo había sido una máscara que ocultaba la peor traición imaginable. Marina intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerla. ¿Cuánto tiempo? Mi voz sonaba tan fría que apenas la reconocí como mía. 6 meses, respondió en un susurro. Comenzó después del funeral de la tía Carmen. ¿6 meses? ¿Mi esposo y mi hermana habían estado viéndose a mis espaldas durante 6 meses? Mientras yo me desvivía por mantener unida a la familia tras la muerte de mamá, ellos... El pensamiento me provocó náuseas. Salí del departamento sin decir una palabra más, ignorando los sollozos y súplicas de Marina. En mi cabeza solo resonaba una frase. Mi esposo había embarazado a mi hermana menor, y yo acababa de descubrir que mi vida entera había sido una mentira. Conduje hasta casa en un estado de shock. Las palabras de Marina resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Comenzó después del funeral de la tía Carmen. Recordaba perfectamente ese día. Yo estaba destrozada por perder a la hermana de mamá, la última conexión que nos quedaba con ella. Mientras yo lloraba en el cementerio, mi esposo consolaba a mi hermana.
Ahora entendía por qué. Llegué a casa cerca de las 8 de la noche. Las luces estaban encendidas. Alejandro ya había regresado del trabajo. Podía escuchar el televisor desde la entrada. El sonido de algún partido de fútbol. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, que por un momento me pregunté si no había imaginado toda la conversación con Marina. «Amor, llegaste». Su voz sonaba alegre, despreocupada. «Preparé pasta para cenar. Sé que últimamente has estado estresada y quería...». Se detuvo al ver mi expresión. 12 años juntos le habían enseñado a leer cada uno de mis gestos, así como yo conocía los suyos. Vi el momento exacto en que el pánico cruzó por sus ojos. «Marina está embarazada», dije sin preámbulos. Mi voz sonaba extrañamente calmada. El color abandonó su rostro. Se quedó allí, paralizado, con el trapo de cocina aún en sus manos. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. «Carla, yo...», comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. 6 meses, continué, cada palabra como un cuchillo. «Llevas 6 meses acostándote con mi hermana menor, con Marina, Alejandro, Marina». Mi voz se quebró en la última palabra. De repente toda la calma que había mantenido se evaporó. Agarré lo primero que encontré, un portarretratos de nuestra boda, y lo lancé contra la pared. El cristal se hizo añicos, igual que mi matrimonio. «Puedo explicarlo», gritó acercándose. «No fue planeado, simplemente sucedió. Estábamos vulnerables después del funeral». «¿Vulnerables?», reí histéricamente. Durante 6 meses, cada vez que venía a casa cuando yo no estaba, cada reunión de trabajo que se alargaba, Alejandro se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre sus manos. «Lo siento tanto, no queríamos que esto pasara. El embarazo, no lo planeamos». «¿El embarazo? ¿Eso es lo que te preocupa?». Mi voz temblaba de rabia. ¿No el hecho de que traicionaste a tu esposa con su propia hermana? ¿No el hecho de que destruiste a nuestra familia? Me miró con lágrimas en los ojos. Este hombre, que había sido mi compañero durante 12 años, mi primer y único amor, ahora me parecía un extraño. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó en voz baja. «¿Vamos? No hay ningún vamos aquí. Tú y Marina se encargaron de destruir eso», respondí, dirigiéndome a nuestra habitación. Comencé a sacar su ropa del armario, arrojándola sobre la cama. 12 años de vida juntos reducidos a un montón de camisas y pantalones. Y encontré la camisa azul que le había regalado en su último cumpleaños, aún con la etiqueta puesta. La misma noche que me dijo que tenía una cena de trabajo. ¿Habría estado con ella entonces también? «Por favor, Carla, podemos hablar de esto. Encontrar una solución», suplicó desde la puerta. «¿Una solución? ¿Qué solución propones para el hecho de que mi esposo embarazó a mi hermana menor?», grité, arrojándole la camisa. «¿Qué vas a hacer? ¿Fingir que nada pasó? ¿Pretender que ese bebé no es tuyo?». Se quedó en silencio, y ese silencio fue más revelador que cualquier palabra. Por supuesto que no tenía una solución. No había solución para esto. «Quiero que te vayas», dije finalmente. «Ahora». «¿Dónde se supone que voy a ir? ¿Por qué no vas con Marina, ya que han estado tan unidos estos meses?». Vi el dolor en sus ojos ante mi sarcasmo, pero no sentí ninguna satisfacción. Solo un vacío inmenso donde antes había estado mi corazón. Mientras empacaba sus cosas, mi teléfono no dejaba de sonar. Marina. Mensajes tras mensajes de disculpas, súplicas, explicaciones que no quería leer. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hermana pequeña, la que solía venir a mi cama cuando tenía pesadillas, se había convertido en la mujer que destruyó mi matrimonio? Alejandro terminó de empacar cerca de la medianoche. Se detuvo en la puerta, mirándome una última vez. «Realmente lo siento, Carla. Nunca quisimos hacerte daño». «Pero lo hicieron», respondí simplemente. «Y ahora tienen que vivir con eso». Después de que se fue, me senté en mi sofá, sosteniendo los pedazos rotos del portarretratos de nuestra boda. En la foto, Marina estaba junto a mí, sosteniendo mi ramo, sonriendo a la cámara. Éramos tan felices entonces, tan inocentes. ¿Cómo íbamos a saber que 8 años después, esa misma hermana que sostenía mi ramo estaría esperando un hijo de mi esposo? Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era papá. «Marina me lo contó todo», dijo cuando contesté. Su voz sonaba más vieja, más cansada de lo que nunca la había escuchado. «Voy para allá». Y mientras esperaba a mi padre, sentada en la oscuridad de lo que alguna vez fue mi hogar feliz,
Me pregunté cómo seguiríamos adelante después de esto. ¿Cómo miraría a Marina sosteniendo al hijo de mi esposo? ¿Cómo enfrentaríamos las reuniones familiares, los cumpleaños, las navidades? ¿Cómo explicaríamos esta situación a la familia extendida, a los amigos, a los vecinos? Pero más importante aún, ¿cómo podría volver a confiar en alguien después de que las dos personas que más amaba en el mundo me habían traicionado de la peor manera posible? Mi padre llegó cerca de la 1 de la madrugada. Nunca olvidaré su expresión cuando abrí la puerta. Parecía haber envejecido 10 años en unas horas. Me abrazó en silencio y, por primera vez desde que descubrí la verdad, me permití llorar. «Mi niña», susurró, acariciando mi cabello como cuando era pequeña. «Mi pobre niña». Nos sentamos en la cocina. Las tazas de café se enfriaban entre nosotros mientras le contaba todo. Las sospechas, los detalles que había pasado por alto, la confesión de Marina, la partida de Alejandro. «¿Sabes qué es lo peor, papá?», dije, jugando con mi anillo de matrimonio. «No es solo la traición, es que destruyeron todo lo que mamá construyó. Ella siempre insistió en que permaneciéramos unidas, que nos cuidáramos mutuamente, y ahora mi padre suspiró profundamente. Tu madre, ella estaría destrozada. Siempre temió que algo así pudiera pasar». Me quedé helada. «¿Qué quieres decir?». «Hace años, poco antes de morir, tu madre notó cómo Marina miraba a Alejandro. Me dijo que le preocupaba la admiración que sentía por él, que parecía más que un simple cariño de cuñada, pero no quiso decir nada para no crear problemas innecesarios». La revelación me golpeó como una bofetada. ¿Mi madre lo había presentido? ¿Cuánto tiempo había estado Marina alimentando estos sentimientos? La tía Carmen también lo notó, continuó papá. Por eso siempre insistía en que Marina saliera con otros chicos, que se mudara a otra ciudad para estudiar. Pero Marina siempre encontraba excusas para quedarse cerca. Cada palabra era como un cuchillo. Recordé todas las veces que Marina había rechazado becas en otras ciudades, trabajos en el extranjero. «Quiero estar cerca de la familia», decía siempre. Ahora entendía sus verdaderas razones. El timbre sonó, sobresaltándonos. Eran las 3 de la madrugada. Mi padre se levantó primero, pero lo detuve. «Debe ser la tía Rosa», dije. Marina seguramente la llamó también. Efectivamente, mi tía estaba en la puerta, pero no venía sola. Detrás de ella estaba Marina. «Lo siento», dijo la tía Rosa al ver mi expresión. «Insistió en venir. Está muy alterada y temí que hiciera una locura si la dejaba sola». Marina entró como un fantasma, más pálida y demacrada que nunca. Llevaba la misma ropa de la tarde, pero ahora lucía desarreglada, como si hubiera estado dando vueltas por la ciudad durante horas. «Carla», comenzó, su voz apenas un susurro. «Por favor, necesito que me escuches». «¿Escuchar qué, Marina? ¿Más mentiras? ¿Más excusas?» «No son excusas», interrumpió. «Es la verdad, toda la verdad. Hay algo que necesitas saber». Se llevó una mano al vientre instintivamente, y el gesto me revolvió el estómago. «Lo que necesito saber, ya lo sé. Te acostaste con mi esposo. Estás embarazada de él. ¿Qué más puede haber?» Marina miró a papá y a la tía Rosa, como buscando apoyo. Luego, con voz temblorosa, soltó la bomba. «No es la primera vez que estoy embarazada de Alejandro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se dejó caer en una silla, mientras la tía Rosa ahogaba un grito. ¿Qué estás diciendo?», logré articular. «Hace 2 años, cuando dijiste que Alejandro estaba en ese proyecto en Monterrey, en realidad estaba conmigo. ¿Ya estaban qué, Marina? Dilo». «Llevábamos varios meses viéndonos. Quedé embarazada, pero lo perdí. Alejandro me convenció de que había sido lo mejor, que debíamos terminar lo nuestro. Y lo intentamos, realmente lo intentamos. Pero después del funeral de la tía Carmen, no pude escuchar más. Me abalancé sobre ella con una furia que no sabía que tenía dentro. Mi padre y la tía Rosa apenas lograron sujetarme. 2 años. Me has estado traicionando durante 2 años. Mientras yo te consolaba por tus problemas de amor, mientras te apoyaba, mientras confiaba en ti». Marina lloraba descontroladamente. Lo siento tanto. Pero lo amo, Carla. Siempre lo he amado». «¿Lo amas?», reí histéricamente. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay del amor de hermanas? ¿Del respeto? ¿De la familia?». «Por favor», suplicó, intentando acercarse. «Podemos solucionarlo. Podemos encontrar una manera como la que encontraste hace 2 años, ocultándomelo todo, mintiéndome a la cara mientras destruías mi matrimonio». La tía Rosa intentó mediar. «Niñas, por favor, piensen en el bebé».
¿El bebé?, grité. ¿El bebé que mi hermana concibió con mi esposo? ¿El bebé que es el resultado de años de mentiras y traiciones? Marina se dobló sobre sí misma, sollozando. Lo siento, lo siento. Deja de decir que lo sientes. Si realmente lo sintieras, no lo habrías hecho. No durante 2 años. No después de perder un bebé. No después de todo lo que hemos pasado como familia. Mi padre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Marina, creo que es mejor que te vayas. Has hecho suficiente daño por hoy. Pero papá, vete, grité. Vete y no vuelvas. No quiero volver a verte. La tía Rosa se llevó a Marina, que seguía llorando y suplicando perdón. Cuando la puerta se cerró tras ellas, me derrumbé en el suelo. Mi padre se arrodilló junto a mí, abrazándome mientras sollozaba. ¿Cómo pudo, papá? ¿Cómo pudieron hacerme esto? No tenía respuesta. Nadie la tenía. Esa noche, mientras mi padre dormitaba en el sillón, tomé una decisión. No iba a ser la víctima en esta historia. No iba a ser la hermana traicionada que perdona y olvida. No. Era hora de que tanto Marina como Alejandro entendieran exactamente lo que habían destruido. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Después de 3 timbrazos, una voz familiar contestó. «Carla, ¿tienes idea de qué hora es?» «Hola, Roberto. Sé que es tarde, pero necesito tu ayuda. Es sobre Alejandro y sobre la constructora». Roberto me citó en una cafetería alejada del centro, a las 7 de la mañana. Mientras conducía hacia allá, recordaba cómo Alejandro lo había expulsado de la constructora hace 3 años, acusándolo de irregularidades. «Es un mentiroso», me había dicho entonces. Intentó sabotear varios proyectos. Ahora me preguntaba cuántas más de sus palabras habían sido mentiras. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Roberto estaba sentado en un rincón, más canoso de lo que recordaba, pero con la misma mirada astuta que siempre me había incomodado. Se levantó al verme, dudando entre darme un abrazo o un apretón de manos. Terminamos con un gesto incómodo que fue ambas cosas y ninguna. «Te ves terrible», dijo, pidiendo café para ambos. «Mi esposo embarazó a mi hermana, 2 veces. ¿Cómo esperabas que me viera?» Roberto casi se ahoga con su café. «¿2 veces? Eso no lo sabía. Las noticias vuelan en el sector construcción. Pero esto... ¿Qué noticias?», pregunté, inclinándome hacia adelante. «Alejandro renunció esta mañana. Envió un correo a primera hora diciendo que dejaría la gerencia de proyectos por motivos personales. Hizo una pausa, estudiando mi reacción. Pero eso no es por lo que me llamaste, ¿verdad?» «No», admití. «Necesito saber la verdad sobre lo que pasó hace 3 años. ¿Por qué realmente te fuiste de la constructora?» Roberto se reclinó en su silla, su expresión volviéndose seria. «¿Ahora sí quieres escuchar mi versión? ¿Después de 3 años?» Ahora sé que Alejandro es capaz de mentir mirándome a los ojos durante años. Así que sí, quiero escuchar tu versión. Durante las siguientes 2 horas, Roberto me contó una historia que hizo que mi estómago se revolviera. No solo había estado equivocada sobre su salida de la constructora, había estado equivocada sobre casi todo. «Alejandro no me expulsó por irregularidades», explicó Roberto, mostrándome documentos en su tablet. «Me fui porque descubrí que estaba desviando fondos de los proyectos sociales. ¿Recuerdas el conjunto habitacional para damnificados del terremoto? ¿El que supuestamente se canceló por falta de permisos?» Asentí, recordando cómo Alejandro había estado especialmente estresado durante ese periodo. Los permisos estaban en orden. El dinero simplemente desapareció, y no fue el único proyecto. Hay un patrón que se repite en los últimos 5 años. ¿5 años?, interrumpí. «Pero eso significa...» «Sí, empezó poco después de que tu madre muriera, cuando la empresa pasó por esa crisis y tu padre tuvo que vender sus acciones. La cabeza me daba vueltas. 5 años de fraudes. 5 años de mentiras. ¿Cuántas familias se habían quedado sin hogar por su ambición? ¿Por qué no dijiste nada entonces?» Roberto sonrió amargamente. «Lo intenté. Fui con tu padre primero, pero Alejandro ya lo había convencido de que yo era el problema. Incluso usó a Marina para respaldarlo». «¿Marina? ¿Qué tiene que ver ella en esto?» «Era la contadora junior del proyecto social. Su firma está en varios de los documentos que autorizaron las transferencias irregulares. El golpe fue tan fuerte que tuve que sujetarme a la mesa. Marina no solo había traicionado mi confianza con Alejandro,
había sido cómplice de sus fraudes desde el principio. Necesito esos documentos, dije después de un largo silencio. ¿Qué planeas hacer? Justicia, respondí simplemente. Salí de la cafetería con una carpeta llena de evidencias y un plan formándose en mi mente. Pero el destino tenía otros planes para ese día. Al llegar a casa de mi padre, donde me estaba quedando temporalmente, encontré a toda la familia reunida. La tía Rosa, que siempre había sido como una segunda madre, estaba sentada en el sofá junto a Marina, quien lucía más pálida y demacrada que nunca. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, su postura rígida delatando su incomodidad. Y para mi sorpresa, la tía Carmen, quien supuestamente había muerto hace 6 meses, estaba sentada en el sillón principal. Me quedé congelada en la entrada, la carpeta de documentos pesando 1 tonelada en mis manos. «Tía Carmen», logré articular. «Pero estabas muerta. El funeral fue una farsa», respondió ella, su voz cargada de una tristeza que nunca le había escuchado. Como muchas otras cosas en esta familia. Marina comenzó a llorar silenciosamente, mientras la tía Rosa intentaba consolarla. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando?», exigí, cerrando la puerta tras de mí. Mi padre se aclaró la garganta. «Siéntate, hija. Hay algo que necesitas saber, algo que debimos decirte hace mucho tiempo». Durante las siguientes 3 horas, escuché una historia que hizo que todas las mentiras anteriores parecieran insignificantes. La tía Carmen había fingido su muerte para protegerse de las amenazas que había recibido después de descubrir la verdad sobre los negocios de Alejandro. Pero eso no era lo peor. «Tu madre no murió de cáncer», reveló la tía Carmen, sus ojos llenos de lágrimas. «Murió porque descubrió lo que Alejandro estaba haciendo con el dinero de la constructora. Y cuando amenazó con denunciarlo...» «No», interrumpí, poniéndome de pie. «No, eso es imposible. El cáncer... Los doctores dijeron...» «Los doctores fueron comprados», intervino mi padre, su voz quebrada. «Lo supe después, pero para entonces ya era tarde. Alejandro tenía el control total de la empresa y amenazó con destruir a toda la familia si hablaba». Marina sollozó más fuerte. «Lo siento tanto, Carla. Yo sabía algunas cosas, pero no todo. Cuando descubrí la verdad sobre mamá, ya estaba embarazada la primera vez. Y Alejandro... ¿Él qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Me amenazó. Dijo que si hablaba, me pasaría lo mismo que a mamá. Que parecería un accidente o una enfermedad natural, pero que nadie podría protegerme». La habitación comenzó a dar vueltas. Me sujeté al respaldo de una silla para no caer. Todo este tiempo, había estado viviendo con el asesino de mi madre, había compartido su cama, había planeado una familia con él, mientras él... «Por eso fingí mi muerte», explicó la tía Carmen. «Estaba juntando evidencia, trabajando con algunos contactos en la fiscalía, pero necesitábamos más tiempo, más pruebas». Miré la carpeta que aún sostenía en mis manos. «¿Pruebas como estas?», pregunté, mostrándoles los documentos que Roberto me había dado. La tía Carmen los revisó rápidamente, sus ojos agrandándose. «Esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿Dónde los conseguiste?». «Roberto», respondí simplemente. Al parecer, no todos estaban dispuestos a callar. «Entonces podemos proceder», dijo la tía Carmen, sacando su teléfono. «Tengo un contacto en la fiscalía esperando algo como esto. Con estas pruebas y los testimonios que hemos recopilado...». «No», interrumpí. Todos me miraron sorprendidos. «No vamos a ir a la fiscalía. No todavía». «Pero Carla», protestó Marina, «es nuestra oportunidad de hacer justicia por mamá». La miré fijamente, toda la rabia y el dolor de los últimos días, transformándose en algo frío y calculado. «Exactamente. Y la justicia debe ser completa». «¿Qué quieres decir?», preguntó mi padre preocupado. «Quiero que Alejandro sienta lo que es perderlo todo. Quiero que experimente el mismo terror que sintió mamá. Quiero que sepa lo que es ser traicionado por las personas en las que más confías». Miré directamente a Marina al decir esto último. «Carla, la venganza no traerá a tu madre de vuelta», intervino la tía Rosa. «No, pero hará justicia. Y no solo por mamá, sino por todas las familias que perdieron sus hogares por su avaricia». Me volví hacia la tía Carmen. «¿Aún tienes esos contactos en la fiscalía?». Ella asintió lentamente. «Bien, porque vamos a necesitarlos. Pero primero, tengo un plan». Mientras explicaba lo que tenía en mente, vi diferentes expresiones cruzar los rostros de mi familia.
shock, miedo, comprensión y finalmente, determinación. Marina, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Yo quiero ayudar. Te debo al menos eso. La miré largamente, evaluando su sinceridad. Sí, me lo debes. Y vas a ayudar. Porque tú, hermanita, serás la pieza clave en la caída de Alejandro. El bebé que llevaba en su vientre, el fruto de su traición, se convertiría en el instrumento de nuestra venganza. Era poético, en cierto modo retorcido. Y mientras todos asentían, aceptando sus roles en el plan, sentí que mamá, donde quiera que estuviera, por fin obtendría la justicia que merecía. El plan comenzó a ejecutarse una semana después. Marina, siguiendo mis instrucciones, contactó a Alejandro diciéndole que necesitaba verlo urgentemente. Estaba en su 7ª semana de embarazo y los mareos matutinos se habían vuelto insoportables. La perfecta excusa para nuestro primer movimiento. Me instalé en el café frente al restaurante donde se reunirían, usando el sombrero de la tía Carmen y sus gafas oscuras. A través de la ventana, pude ver cómo Alejandro llegaba, nervioso, mirando constantemente sobre su hombro. El hombre que una vez conocí, seguro y arrogante, ahora parecía un animal acorralado. Marina apareció minutos después, interpretando perfectamente su papel de mujer vulnerable y asustada. La había ensayado durante días para este momento, y debo admitir que mi hermana tenía talento para la actuación. O quizás simplemente había estado actuando durante años frente a mí. Los documentos están en la caja fuerte de su oficina, me había dicho días antes, entre lágrimas. Todos los registros de las transferencias, los contratos falsos, incluso las pruebas sobre mamá. Mientras los observaba hablar, Roberto se deslizó en la silla frente a mí. El equipo está listo. En cuanto Alejandro salga del restaurante, entraremos en su oficina. ¿Estás seguro de que el guardia cooperará? Por el precio que le pagamos, cooperará y además nos servirá café. Respondió con una sonrisa torcida. En el restaurante, podía ver a Marina gesticular nerviosamente, sus manos constantemente sobre su vientre. Era la señal que habíamos acordado. Alejandro había mordido el anzuelo. Dice que irá directamente a ver a su abogado, susurró la tía Carmen en mi otro oído, quitándose los auriculares con los que había estado escuchando la conversación a través del micrófono oculto en el collar de Marina. Tenemos 2 horas como máximo. El plan estaba en marcha, pero algo en mi interior se retorcía incómodamente. Quizás era la forma en que Marina parecía genuinamente afectada por la conversación, o cómo Alejandro, a pesar de su nerviosismo, seguía mirándola con algo que parecía auténtica preocupación. «No te dejes engañar», murmuró la tía Carmen, leyendo mi expresión. «Es el mismo hombre que no dudó en matar a tu madre». Tenía razón, por supuesto. Pero mientras observaba a mi hermana menor y al hombre que había amado durante 12 años, no pude evitar preguntarme en qué momento exacto todo se había torcido tanto. ¿Fue después de la muerte de mamá? ¿O el veneno ya estaba ahí, corroyendo nuestra familia desde mucho antes? La reunión en el restaurante terminó exactamente como lo habíamos planeado. Alejandro salió apresurado, mientras Marina se quedaba en la mesa, aparentemente devastada. A través del micrófono, escuchamos su respiración entrecortada. «Funcionó», susurró. «Va directo a la oficina a buscar los documentos. Dice que necesita protegerse». «Protegerse», repetí con amargura, como se protegió cuando mamá lo descubrió. Roberto ya estaba en movimiento, coordinando con su equipo a través del teléfono. La tía Carmen sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. Dentro había fotos, Alejandro en reuniones secretas, transferencias bancarias, propiedades ocultas. «Esto es solo la punta del iceberg», explicó. «Tu madre encontró mucho más, y por eso no pudo terminar la frase. No era necesario. Todos sabíamos cómo había terminado esa historia». En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de papá. «Elena está aquí, lo sabe todo. Elena, mi prima, la mejor amiga de Marina desde la infancia, y también, aunque nadie lo sabía excepto yo, la exnovia de Roberto». «Cambio de planes», dije, levantándome abruptamente. «Elena está con papá». La tía Carmen palideció. «¿Elena? Pero ella...» «Ella era la conexión», expliqué mientras caminábamos rápidamente hacia el auto. La razón por la que Roberto sabía tanto sobre los negocios de Alejandro. Estaba trabajando en recursos humanos de la constructora cuando todo empezó. Marina nos alcanzó,
jadeando ligeramente. Elena. Ella fue quien me advirtió sobre las transferencias la primera vez, pero Alejandro la descubrió y la despidió, alegando incompetencia. Otra pieza del rompecabezas encajaba. Elena, la prima que siempre había sido más hermana que prima, había intentado proteger a Marina. ¿Y cómo le habíamos pagado? Con silencio y complicidad. Llegamos a casa de papá en tiempo récord. Elena estaba sentada en el sofá, con una carpeta similar a la mía sobre sus piernas. Sus ojos, normalmente cálidos y risueños, estaban duros como el acero. 6 años, dijo sin preámbulos. Llevo 6 años juntando evidencia, desde que empezaron los rumores sobre la muerte de la tía María. Se levantó y caminó directamente hacia Marina. Por un momento, pensé que la abrazaría. En lugar de eso, le dio una bofetada que resonó en toda la habitación. Sabías que tu hermana estaba en peligro. Sabías lo que Alejandro era capaz de hacer. Y aún así... Marina se llevó una mano al rostro, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Lo sé», susurró. «Lo sé». «No, no lo sabes», gritó Elena. «¿Sabes por qué Roberto realmente se fue de la constructora? ¿Sabes por qué terminamos nuestra relación? Porque Alejandro amenazó con matarme si Roberto hablaba». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina se dejó caer en el sofá, una mano protectoramente sobre su vientre. La tía Carmen maldijo en voz baja. Y yo sentí que el mundo se movía bajo mis pies. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté a Roberto, que acababa de entrar. «Porque te amaba», respondió Elena en su lugar. «Roberto te amaba, Carla. Desde la universidad, pero tú solo tenías ojos para Alejandro». Las implicaciones de esta revelación me golpearon como un tsunami. Todas las veces que Roberto había intentado advertirme sobre Alejandro, todas las miradas preocupadas, todas las palabras no dichas. «Por eso estás ayudándome ahora», murmuré. «No es solo por justicia». Roberto asintió levemente, pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Señora Carla», una voz femenina, profesional. «Soy la doctora Ramírez del Hospital Central. Su hermana Marina está registrada aquí como su contacto de emergencia. Ha habido un accidente. El señor Alejandro Montero ingresó hace unos minutos. Está en estado crítico». Miré a mi alrededor. Marina seguía en el sofá, pálida pero intacta. La tía Carmen estaba junto a la ventana. Elena y Roberto cerca de la puerta. «¿Entonces quién?» «Hubo un problema en su oficina», continuó la doctora. «Aparentemente, una caja fuerte explotó mientras la abría. La policía está investigando». Dejé caer el teléfono. Elena fue la primera en reaccionar. «No», gritó. «Se suponía que la caja fuerte solo tenía un mecanismo de humo. Para asustarlo, no para...» Roberto la interrumpió, sus ojos llenos de horror. «A menos que alguien más haya llegado primero». Y entonces lo entendí. Todo este tiempo, habíamos estado jugando un juego pensando que conocíamos todas las piezas. Pero había otros jugadores en el tablero, otros que también querían venganza. Marina se levantó de repente, tambaleándose. Necesito ir al hospital». «No», dije firmemente. «Tú te quedas aquí, yo iré». «Es el padre de mi hijo y el asesino de nuestra madre», grité, perdiendo finalmente la compostura. «¿O ya lo olvidaste?» El timbre sonó, haciendo que todos saltáramos. A través de la ventana, vimos 3 patrullas de policía estacionadas frente a la casa. La tía Carmen se movió rápidamente, recogiendo documentos. «Policía», murmuró. «Demasiado pronto para ser por el accidente. Alguien más está moviendo los hilos». Elena sacó su teléfono. «Necesito hacer algunas llamadas. Tengo contactos en la fiscalía que...» «No», la interrumpí. «No más secretos. No más jugadas ocultas. Es hora de que toda la verdad salga a la luz». Mientras los golpes en la puerta se hacían más insistentes, miré a cada persona en la habitación. Mi hermana, que llevaba en su vientre el fruto de la traición más dolorosa. Mi prima, que había sacrificado su amor por protegerme. La tía que fingió su muerte para descubrir la verdad. El hombre que me había amado en silencio mientras yo amaba a un monstruo. «Voy a abrir», dije. «Y vamos a contar toda la historia, desde el principio». Marina se levantó, tambaleándose ligeramente. «Yo también hablaré. Lo contaré todo». Los golpes en la puerta continuaban. A través del cristal, podíamos ver las siluetas de los oficiales.
Este era el momento de la verdad, literalmente. Todo lo que habíamos planeado, todas nuestras estrategias cuidadosamente elaboradas, se habían desmoronado en cuestión de minutos. Pero quizás así era mejor. Quizás la verdadera justicia no vendría de planes elaborados y venganzas calculadas, sino de la simple y brutal verdad. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí el peso de los últimos años, de todas las mentiras y traiciones, de todo el dolor y la pérdida. Pero también sentí algo más, una extraña sensación de libertad, porque por primera vez desde que todo esto comenzó, estábamos a punto de enfrentar la verdad, toda la verdad, sin importar las consecuencias. Un momento, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Me giré hacia mi familia una última vez. Pase lo que pase, permanecemos juntos, ¿entendido? Todos asintieron, incluso Marina, que ahora lloraba silenciosamente. Con un profundo respiro, abrí la puerta, preparada para enfrentar lo que fuera que el destino tuviera reservado para nosotros. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, documentos y revelaciones. La explosión en la oficina de Alejandro no había sido accidental, como sospechábamos, pero tampoco había sido obra de ninguno de nosotros. El responsable resultó ser Diego Méndez, el padre de una de las familias que perdieron su casa en el proyecto social fraudulento. Alejandro sobrevivió apenas. Mientras yacía en cuidados intensivos, la verdad que tanto habíamos intentado exponer salió a la luz por sí sola. Los investigadores encontraron una carta en su computadora, una especie de confesión que había estado escribiendo. Si estás leyendo esto, Carla, probablemente ya esté muerto o en la cárcel. La verdad es que todo comenzó mucho antes de lo que piensas. Tu madre no fue la primera en descubrir mis negocios sucios. Fue tu padre. La revelación nos golpeó como un tsunami. Papá, que había estado presente durante los interrogatorios, finalmente confesó su parte en la historia. Descubrí las irregularidades poco después de que María enfermara, nos explicó, su voz quebrada por la culpa. Alejandro me convenció de que era la única manera de pagar sus tratamientos experimentales. Me prometió que una vez que tu madre se recuperara, enderezaríamos todo. Pero ella empeoró, y cuando finalmente descubrió la verdad, no pudo terminar la frase. No era necesario. El peso de su complicidad involuntaria en la muerte de mamá lo había estado consumiendo durante años. Marina, por su parte, fue puesta bajo protección de testigos. Su embarazo se había vuelto de alto riesgo, debido al estrés, y los médicos temían por su vida y la del bebé. La última vez que la vi antes de que se la llevaran, me abrazó con una desesperación que nunca le había conocido. Lo siento tanto, sollozó. No solo por Alejandro. Siento no haber sido la hermana que merecías. Siento haber estado tan obsesionada con él que no vi el daño que estaba causando. La abracé de vuelta, sorprendiéndome a mí misma. El perdón no llegaría fácil ni rápido, pero por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que quizás, algún día, podríamos reconstruir algo de lo que habíamos perdido. Elena y Roberto finalmente pudieron estar juntos abiertamente. Verlos juntos, compartiendo miradas cómplices y pequeños gestos de afecto, me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había estado ciega a lo que sucedía a mi alrededor. Siempre supe que terminarían juntos, comentó la tía Carmen una tarde, mientras tomábamos café en su nueva casa. Ya no necesitaba esconderse, pero había decidido mantener un perfil bajo. El amor verdadero tiene una manera de encontrar su camino, incluso a través de las peores tormentas. La investigación se extendió durante meses. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos nombres, nuevas víctimas de los esquemas de Alejandro. El imperio que había construido sobre mentiras y traiciones se desmoronó como un castillo de naipes. 6 meses después de que todo explotara, recibí una llamada de Marina. Estaba en labor de parto. «Quiero que estés aquí», dijo, su voz temblorosa por el dolor. «Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero...» «Voy para allá», respondí sin dudar. El parto fue difícil. Durante horas, sostuve la mano de mi hermana mientras luchaba por traer a su hijo al mundo. Cuando finalmente el llanto del bebé llenó la habitación, ambas lloramos. Era un niño, un hermoso niño que, irónicamente, no se parecía en nada a Alejandro. Tenía los ojos de mamá. «Quiero llamarlo Miguel», susurró Marina, agotada pero feliz. Como papá que había estado esperando afuera, entró cuando lo llamamos. Al ver a su nieto por primera vez, el peso de años de culpa pareció abandonar sus hombros. «Es perfecto», dijo.
con lágrimas en los ojos. Alejandro fue condenado a 30 años de prisión. No solo por la muerte de mamá, sino por todos sus crímenes financieros y el daño causado a tantas familias. Marina testificó en su contra. Su testimonio fue crucial para asegurar la condena. La última vez que lo vi fue en el juzgado, durante la sentencia. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. En sus ojos ya no vi al hombre que había amado durante 12 años, ni al monstruo que había destruido a nuestra familia. Vi a un hombre roto, consumido por su propia ambición y maldad. Un año después de todo, mientras celebrábamos el primer cumpleaños de Miguel, miré a mi alrededor y me sorprendió ver cuánto había cambiado todo. Marina se había convertido en una madre dedicada, trabajando desde casa como traductora. Papá había encontrado paz en su papel de abuelo. La tía Carmen había vuelto a ser la fuerza estabilizadora de la familia. Elena y Roberto estaban esperando su primer hijo. Y yo había aprendido que el perdón no significa olvidar, sino elegir seguir adelante. Que la familia no se define por la sangre o los errores del pasado, sino por las decisiones que tomamos cada día. ¿En qué piensas?, me preguntó Elena, mientras veíamos a Miguel dar sus primeros pasos tambaleantes. En mamá, respondí honestamente, en lo que diría si pudiera ver todo esto. Estaría orgullosa, dijo la tía Carmen, uniéndose a nosotras, orgullosa de cómo enfrentamos la verdad, de cómo permanecimos unidos a pesar de todo. Marina, que había estado escuchando, se acercó con Miguel en brazos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente?, preguntó en voz baja. Miré a mi sobrino, que me sonrió con la misma sonrisa de mamá. Ya lo estoy haciendo, respondí. Día a día. La verdad es que algunas heridas nunca sanan completamente. El vacío que dejó mamá, la traición de Alejandro, el dolor de los engaños, todo eso siempre será parte de nuestra historia, pero también lo es la fuerza que encontramos para enfrentarlo, el amor que sobrevivió a pesar de todo, y la familia que reconstruimos desde las cenizas. Mientras observaba a mi familia reunida, celebrando la vida y el futuro, pensé en lo que mamá solía decir. El amor verdadero no es perfecto, es perseverante. Tenía razón, como siempre. El amor que sobrevive a la traición, que persiste a través del dolor, que encuentra el camino hacia el perdón. Ese es el amor más fuerte de todos. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque habíamos perdido mucho en el proceso, habíamos ganado algo invaluable: la verdad, la libertad y la oportunidad de comenzar de nuevo, más fuertes y más sabios que antes. Miguel soltó una carcajada, corriendo hacia mí con sus pasitos inseguros. Lo levanté en brazos, inhalando su dulce aroma a bebé. En sus ojos vi el futuro, un futuro libre de las sombras del pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin reservas, sabiendo que, a pesar de todo, habíamos encontrado nuestro camino de regreso a la luz.